Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de concurrencia sin miedo. El día de hoy entramos a un nuevo tema, el tema de la sincronización y poder trabajar con un estado compartido. Luego de haber visto ya cómo delegar con Tokio para poder crear actividades asíncronas y también poder crear actividades síncronas que bloqueaban al hilo ejecutor, pues el día de hoy vamos a ver cómo trabajar con un estado compartido entre estas actividades asíncronas. Que ya dentro de nuestro módulo de hilos, el módulo de threads, lo hemos visto. Hemos hablado ya abiertamente en detalle de cómo funciona este concepto de mutex. Así que pues no vamos a repetir toda la parte teórica, vamos a concentrarnos en cómo utilizarlo con Tokio o cuál es la diferencia entre ellos dos, qué cambia de esto. ¿Ok? Entonces les recomiendo mucho, si aún no han visto el tema de mutex con el trabajo de los hilos, pues vayan y denle una revisada si es que no se acuerdan ni siquiera que era un mutex. Si ya lo tienen en claro, entonces seguimos por ahí. ¿Por qué? Porque ahora utilizaremos este concepto de mutex, pero dentro del ecosistema de Tokio. ¿Ok? Entonces, alguna diferencia existirá a diferencia de los hilos, ¿cierto? Y también vamos a ver este concepto de los semáforos. Este concepto de los semáforos probablemente pues no lo hemos visto en el módulo de los hilos, ¿ok? Porque aquí lo vamos a ir a utilizar. ¿Ok? Entonces estos dos conceptos vamos a tratar el día de hoy en este video. Así que va a ser un poquito largo. Vamos a hacer algunos casos prácticos, así que ahí tendrán tiempo para ir revisándolo con calma. Ok, sin más, entonces empecemos. Vamos ahí. ¿Están concentrados? ¿Listos? Entonces, el primer tema, un estado compartido para trabajar con la concurrencia, ¿cierto? ¿Por qué? Digámoslo brevemente. Ya hemos visto el tema de los mutex, que era parte del módulo sync de la parte de la librería estándar de Rasa, ¿cierto? Y hemos dicho que este mutex permitía o garantizaba que la información que nosotros le demos a este mutex solamente va a ser accedida uno a la vez. No pueden acceder dos a la vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teníamos estos problemas de los data races, ¿cierto? Nos queríamos evitar estos problemas de data races. Pero ¿cuál es el problema o la dificultad que tiene, digamos, este mutex? ¿Y por qué no utilizar directamente este mutex dentro de Tokio? Uno de ellos es porque este mutex bloquea al hilo que lo está ejecutando. Entonces, con eso ya se les refresca la mente a ustedes. Si decimos bloquea el hilo que lo está ejecutando, indica pues que si lo utilizamos dentro de un proceso asíncrono, empezamos a perder este concepto del cooperative multitasking, ¿cierto? Y esto nos queremos evitar. Entonces, por esa razón es que nuestros amigos de Tokio han dicho no. Si nosotros queremos que la concurrencia con la programación asíncrona pues, trabaje de manera tranquila y eficiente, necesitamos un mutex diferente a lo que trabaja pues el tema de los hilos, ¿cierto? Entonces, por eso es la que tenemos aquí, Tokio Sync Mutex. Entonces, este mutex es de la librería Sync, pero es de Tokio, ¿ok? ¿Dónde? ¿Cuál es la diferencia? Es que él sí que es asíncrono, indica que aprovecha el cooperative multitasking, no lo bloquea al hilo que lo está ejecutando. En vez de bloquearlo, simplemente se coloca en pausa y el hilo, ¿qué es lo que hace? Pasa a realizar otras actividades, se encontrarán en su cola local o en su cola global de todo el runtime de todo, ¿cierto? Todos estos ya mecanismos que hemos ido viendo en todo este largo de estos cursos. Entonces, este está genial. ¿Por qué? Porque en vez de bloquear al hilo ejecutor y que el hilo ejecutor pues no esté haciendo nada, simplemente el hilo ejecutor se empieza a realizar otras actividades asíncronas, sin perder el concepto de proteger a un valor, a un estado, a una estructura, a lo que ustedes como deseen llamarlo, que solamente uno pueda acceder. Es decir, que si alguien ya está leyendo, está utilizando este recurso compartido, si viene un segundo para tratar de acceder a esta información compartida,
Pues este segundo que se va a suceder se va a colocar en estado de pending, ¿cierto? Indica que será la implementación de un future, su resultado será un pending y con eso pues el hilo irá a otra actividad sync. Y cuando el otro hilo, el otro ejecutor que está utilizando ese recurso, termine de hacer su trabajo con ese recurso compartido, entonces ahí pues delegará a alguien más o dará la oportunidad a alguien más para acceder a esa información compartida, ¿cierto? Y todo con los procesos asíncronos, ¿cierto? Entonces tenemos una ventaja mucho más grande a diferencia de este mutex que va a bloquear al. ¿Ok? Entonces, acuérdense bien, el mutex de la librería estándar, ese de ahí, bloquea al hilo. Indica que no deberíamos utilizarlo dentro de funciones asíncronas, ¿cierto? Porque si no, no sucede lo que habíamos visto pues anteriormente con el sleep, ¿cierto? Entonces, no deberíamos utilizarlo. Por eso tendríamos que utilizar siempre este Tokio sin mutex, que es asíncrono, ¿cierto? Entonces, básicamente hace lo mismo que hace el mutex, pero lo gestiona de manera asíncrona. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la ventaja, ¿cierto? Sobre el mutex clásico de la librería está. ¿Y cómo lo declaramos? Tal cual como funcionaba ya en el concepto de los hilos. No hay nada de diferente. ¿Ok? Es solamente que este va a ser asíncrono para cuando se tenga que hacer el bloqueo de un recurso. Entonces, al inicio, porque vamos a necesitar utilizarlo en diferentes hilos, en diferentes threads, en diferentes funciones para compartir, digamos, el acceso a esta información, necesitamos un arc, ¿cierto? El que nos permite, pues, tener varias variables que tienen un puntero hacia esta información. Entonces aquí, si recuerdan, mutex tenía una función que funcionaba como su constructor, que es el new, y a ese new le pasamos pues su valor inicial. ¿Cuál es el estado inicial de tu recurso compartido? En este caso es un simple contador, un simple valor que tendrá un valor 0. Pero si ven aquí, pues lo estamos importando ¿de dónde? De Tokio. Tokio sin mutex. ¿Ok? Ojo ahí. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer el bloqueo de ese recurso porque necesitamos leerlo o porque necesitamos modificarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acceder al valor de ese bloqueo o de ese recurso compartido, aplicar el loco, ¿cierto? Y si vemos aquí, utilizamos el operador await. Pues con este operador await, ¿qué hacemos? Interrogamos a esta future, ¿cierto? Y él, pues, en su primer estado nos devolverá, si es que está ocupado, pending. Si no está ocupado, pues nos devolverá ready, ¿cierto? Con eso, pues ya podemos modificar su valor, tal cual se hacía con los hilos. Entonces, ¿qué cambia aquí? Que simplemente, pues, ahora a nivel de sintaxis tenemos que agregar el operador await. ¿Por qué? Porque es asíncrono, ¿cierto? Implementa el try future. Nada más. El resto, los mecanismos que hemos visto en el tema de hilos, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, de ese modo, pues ya podemos ahí trabajar con un estado compartido, ¿cierto? Para no poder tener este problema de data races, ¿cierto? Entonces, ahí la gran pregunta que se quedó en ese tema cuando estábamos hablando de los hilos era, ¿cómo gestionamos la concurrencia en servidores distribuidos, en servicios web? ¿Cierto? Ya tienen la respuesta, ya se la saben, por eso nadie ha comentado allá, o al menos no me parece haber visto comentarios. Entonces, si lo tienen claro, pues bien por ustedes. Si no, ya saben siempre, dejen sus comentarios para ver si es que tienen por ahí alguna idea de cómo realizarlo. Entonces, hay diferentes mecanismos de cómo resolver ese problema de concurrencia en servicios distribuidos. ¿Ok? Pero pregunta es, ustedes lo saben, necesitan un apoyo en eso, ¿ok? En algún momento ustedes tendrán que ser arquitectos, arquitectos de su vida, arquitectos de algún aplicativo súper grande que tengan que desarrollar. Y pues habrá muchas decisiones que realizar, ¿ok? Uno de los problemas de los arquitectos de software grandes es que tienen que tomar muchas decisiones y a veces muchas decisiones en tiempos cortos. Entonces, si no hay experiencia, si no hay conocimiento, pues esas decisiones pueden llevar al fracaso a ese proyecto o aplicar una sobreingeniería en ese proyecto. Entonces,
El objetivo es evitarlo, porque aplicar sobre ingeniería también implica incrementar costos. Y muchas veces esos costos no deberían incrementarse para ciertos proyectos. Depende de la magnitud del proyecto. Entonces, vamos a la parte práctica antes de llegar al tema segundo que teníamos que ver. ¿Ok? Entonces, como ven, el tema de los mutex, pues, es muy simple. Hemos dicho que nos garantiza que un valor compartido puede acceder solamente por uno solo a la vez. Entonces, tendríamos diferentes funciones asíncronas que se van a ejecutar por diferentes hilos, ¿cierto? Y los ejecutores, los workers, y solamente puede uno de ellos acceder a la información a la vez. Si alguien ya está utilizando esa información o ha accedido a esa información, nadie más puede acceder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se encuentra un estado de bloqueo, porque alguien más lo está utilizando. Y no sabemos si ese solamente va a leer o va a incrementar, va a modificar ese valor compartido. Entonces, si alguien viene, pues deberíamos esperar que alguien más termine su trabajo y de ahí pasar a las siguientes que están en la cola, esperando pues acceder a ese valor. ¿Ok? Entonces, vamos ahí a la práctica. Nos pasamos a nuestro amigo VS Code. Ahí deberíamos estar viendo VS Code. Sí, perfecto. Entonces aquí vamos a ver cuál es el estado de este proyecto. Ok, lo que habíamos hecho, digamos, en el video pasado con el tema del spawn blocking y spawn. Entonces todo eso lo vamos a hacer un revert para regresar al estado inicial, que es pues este estado del main vacío. Entonces aquí lo único que tenemos, si ven, es la dependencia de Tokio utilizada. Que si vemos ahora, incluso hay una nueva versión de Tokio. Tenemos la 1.53.1. Hay nuevas funcionalidades que han ido agregando. ¿Okay? Ahí tienen la tarea también para ver qué más cosas han agregado nuestros amigos de Tokio. De repente hay algo interesante de nuevo que han ido pues agregando para mejorar la vida o mejorar incluso el rendimiento de nuestras aplicaciones. Entonces aquí siempre tendremos que agregar pues esto de aquí, ¿cierto? Hacemos que nuestro main sea asíncrono. Más vamos a subirlo arriba, así la próxima vez ya no hago el rollback de ese cambio. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simple, vamos a crear un simple mutex como un contador, como hemos visto ahí, y hacer lo que incremente, pero esta vez para saber cómo utilizarlo, utilizando pues la programación asíncrona. Entonces, ¿quién se acuerda cómo crear un contador? Es muy simple, ¿no? Tenemos aquí una variable counter y hemos dicho pues que tendríamos que utilizar nuestro mutex, ¿cierto? Que sería, si ven aquí me aparecen los dos, ¿cierto? Tenemos de la librería estándar y de Tokio. ¿Cuál elegimos? Utilizamos la de Tokio, ¿cierto? Y aquí simplemente pues le decimos new. Y su estado inicial pues le diremos, mira, iniciamos con su estado inicial de 0 o el valor que ustedes deseen. Aquí puede ser una estructura, puede ser un vector, el que ustedes gusten. ¿Ok? Entonces aquí pues tenemos nuestro contador. Si ahora nosotros necesitamos que este contador lo incremente varios hilos, por ejemplo, porque si ven aquí Tokyo Main, no estamos utilizando un solo hilo, estamos utilizando varios hilos. Indicará pues que acá dependerá cuánta potencia tiene tu dispositivo, el hardware, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear un bucle de diferentes hilos para ir hilos aquí serían de diferentes funciones asíncronas que van a trabajar a incrementar este contador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí unos 100. ¿Ok? Y aquí pues necesitaremos decir con Tokio, vamos a delegarle al Tokio Span, o sea que vamos a agregar directamente estas acciones asíncronas donde en la cola global de Tokio, ¿cierto? Para que luego los diferentes workers pues empiecen a trabajar estas actividades que están en la cola global, ¿cierto? Eso es lo que ya sabemos. Entonces aquí vamos a hacer algo muy simple, vamos a decir así move, ¿cierto? ¿Para qué sirve el move? Saben, ¿cierto? Para que capture el ownership de todas las variables que vamos a utilizar dentro de esta closure, ¿cierto? De tal modo que luego de esta definición nadie más puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque se van a invalidar estas variables, ¿cierto? Para garantizar que pues no existan la doble deliberación y problemas otras que tenemos con el acceso de la memoria, ¿cierto? De estas. Entonces aquí, ¿qué necesitamos hacer? Pues ya tenemos nuestro Tokyo Spawn, ¿cierto?
Esto de aquí podemos guardar la variable handle, ¿cierto? Porque como es asíncrono, necesitaremos pues guardarlo y para saber si es que ya terminó o aún no ha terminado, ¿cierto? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Necesitaremos acceder pues a este contador, pero como vamos a crear varias actividades asíncronas aquí con el Tokyo Span, necesitaremos hacer ¿qué cosa? Necesitaremos clonarlo esto, ¿cierto? ¿Para qué? Porque esta actividad o este mutex, este estado compartido, necesitamos enviarlo a varias actividades asíncronas y varias actividades asíncronas van a ser ejecutadas por diversos hilos, por diferentes hilos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Pues compartir esta información, ¿cierto? Compartir el ownership. ¿Cómo hacemos eso? Con ARC, ¿cierto? Entonces aquí le podemos decir que todo esto de aquí lo agrupamos en un ARC. De este modo, ¿cierto? Esto ya para ustedes no es problema porque ya hemos visto todo esto en el módulo del curso de RAS básico, hemos visto incluso en el módulo de hilos cuándo utilizar este ARC, cuándo no, ¿cierto? Y allí ya teníamos RC, teníamos ARC y diferentes otras más. Y hemos visto ya cuál es CEN, cuál es SYN. Entonces debe estar claro ya para el día de hoy. Entonces no me voy a detener. Si tienen dudas, busquen ahí el módulo donde pues hablamos de esto, ¿cierto? De ARC. Entonces, ¿qué más vamos a hacer aquí? Pues necesitaremos crear ¿qué cosa? Una referencia, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a clonar nuestro arco original. ¿Para qué? Para que esta variable counterref sea la única que pues movamos o transferimos, poder transferirle aquí a nuestra closure, a esta función asíncrona, ¿cierto? A esta, para que pueda ser delegado pues a Tokio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy simple, ¿cierto? Tendremos que decirle a esta variable counterref, le vamos a decir que vamos a aplicar un bloqueo. ¿Por qué vamos a aplicar un bloqueo? Porque para acceder a la información compartida, o sea, a este de aquí, ¿cierto? A este cero que se encuentra aquí, necesitamos primero bloquearle el acceso al resto, porque yo voy a trabajar con esa información. No quiero que nadie más me moleste, me fastidie mientras yo estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, bloqueo. ¿Y qué hemos dicho con este bloqueo? A diferencia del módulo sync de la librería estándar de RAS, este de aquí sí que es asíncrono, ¿cierto? Entonces podemos utilizar el await. Perfecto, ¿cierto? Entonces, este await, ¿qué va a devolver? Hemos dicho que este await al final es prácticamente la implementación de un future, ¿cierto? Este log de aquí. Entonces, él tenía dos estados, o pending o ready, ¿cierto? Entonces, ¿el qué va a devolver aquí? Va a devolver pending si es que está ocupado, ¿cierto? Si está ocupado, va a devolver pending. Si no, simplemente pues va a devolver ready, ¿ok? Y ocupado indica si hay alguien más que lo está utilizando o alguien más ha colocado el bloqueo, ¿cierto? Entonces, si soy el primero a acceder a esta información, pues para mí no estará bloqueado, entonces ya podré acceder a la información. Pero si llega un segundo, entonces ese segundo lo va a encontrar bloqueado, ¿cierto? Entonces, a ese segundo le va a colocar un estado de pending. Indica que se va a pausar en esta línea de aquí y el hilo va a ir a otras actividades asíncronas, ¿cierto? Y basta. Y cuando el primero libere, deje de utilizarlo, entonces ahí el segundo o el tercero, el próximo que vea ahí el worker, pues podrá trabajar, ¿cierto? Entonces eso de ahí es lo que va a suceder. Entonces aquí ya podemos almacenar este valor, ¿cierto? Podemos decir leave, mood, counter data, ¿cierto? ¿Por qué? Counter data porque este será el valor. Y si ven aquí tenemos un mutex guard, tenemos una guardia, alguien que controle ese valor, que lo protege para que pues no hagamos daño, ¿cierto? Y aquí pues como esto de aquí, si vemos es una referencia, el mutex guard, entonces, trámite esa referencia, podemos dereferenciar, ¿cierto? Para llegar al valor que él tiene. Y simplemente, pues aquí colocamos counter data y aquí podemos incrementar su valor. Por ejemplo, si incrementamos en 1, en 10, en 20, el que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, ahí hemos incrementado su valor. Y está, entonces, todo esto de aquí es una acción síncrona que vamos a enviarle simplemente, pues, a nuestra cola global y luego será Tokio quien decida en qué momento se ejecute. O más que Tokio serán los workers cuando ya se encuentren listos para procesar otras actividades, pues irán a la cola global y tomarán esa actividad.
actividad, ¿cierto? Y aquí vamos a crear 100, ¿correcto? Y aquí para luego, pues, guardar o poder saber si es que ya todas terminaron, podemos almacenar todos estos handles en un vector, ¿cierto? Es muy simple, ¿cierto? Entonces aquí tendremos, guardamos los handles y aquí podemos decirle que sea un vector nuevo, vacío, ¿cierto? Que lo vamos agregando aquí. Entonces tendríamos handles.push y aquí agregamos el handle, ¿cierto? Es una simple operación de agregar nuestro handle a ese vector que estaba en su estado inicial, pues vacío, ¿cierto? Y poco a poco le agregamos 1, 2, 3. Son 100, así que va a ser agregaciones de 100 veces, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí tenemos nuestro bucle. Entonces este bucle, ¿qué es lo que hace? Simplemente va a crear una actividad asíncrona, ¿dónde lo hace? Aquí, ¿cierto? Para incrementar un valor a ese contador, ¿cierto? Entonces va a incrementar, va a crear 100 actividades asíncronas para incrementar el valor de ese contador. Luego de esto, ¿qué podemos hacer? Simplemente pues recorremos todos los handles, ¿cierto? Que hemos almacenado aquí y simplemente le decimos que ese handle, esperemos pues que se termine su ejecución, ¿cierto? En este modo. Que nos interesa que todos los 100 termine antes de terminar nuestro aplicativo, ¿cierto? Y luego aquí incluso podemos pues mostrar cuál es el valor final de nuestro contador. Entonces podemos decir aquí final counter value y aquí pues colocamos el valor final. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tendremos que irnos a nuestra variable counter que vemos aquí arriba. Entonces a esta de aquí le vamos a decir que haga un bloqueo, ¿cierto? Y recordemos, cada vez que hacemos un bloqueo, ¿qué es lo que nos devuelve? Pues un mutexgar, ¿cierto? Y aparte de este bloqueo es await, ¿cierto? Entonces aquí si queremos el valor, simplemente dereferenciamos. O simplemente pues aquí guardamos en una variable y luego imprimimos esa variable, ¿cierto? Ya son cosas, depende de ustedes cómo lo quieran realizar. Y ya está, ya tenemos aquí nuestro contador con funciones asíncronas listas para trabajar. Entonces, si aquí nosotros ejecutamos cargo RAM, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vemos que el contador final es 100, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos creado 100 actividades asíncronas que cada una tiene el trabajo de incrementar en 1. Entonces, son 100 y nuestro amigo Mutex siempre nos va a garantizar que solo uno a la vez puede incrementar ese valor. Entonces indica que siempre vamos a ir de 0 a 100, ¿cierto? Sin ningún problema. Y aquí nosotros podemos agregar, por ejemplo, un print line para poder imprimir ese valor también. Por ejemplo, incrementing. Y aquí podemos agregar, por ejemplo, el counter data. Este de aquí, ¿cierto? En este modo. También podríamos hacerlo así. Aquí tenemos que tener un pequeño detalle o punto de atención, ¿ok? Este print line que vemos aquí, de un modo u otro, utiliza los procesos de input-output en modo síncrono. Ojo aquí, indica que hace operaciones, digamos, de escritura a nivel de sistema y de un modo u otro puede también bloquear nuestro hilo. ¿Okay? Entonces, ahí un poco de atención cuando utilicemos el print line. Entonces, por ejemplo, aquí, si empezamos a ver, pues se ve que poco a poco está incrementando el valor, ¿cierto? Y si ven, todo es creciente. ¿Por qué? Porque nuestro mutex es quien nos garantiza que solamente uno a la vez acceda, pero indica que estas funciones asíncronas que estoy construyendo las ejecuta en orden. Probablemente no, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer eso para ver cuál es el orden de nuestras funciones asíncronas que están trabajando? Podríamos aquí agregar, pues, por ejemplo, el valor del índice y este índice. Por ejemplo, podemos decirle aquí, y esta será nuestra actividad síncrona. Vamos a colocarle por aquí y aquí colocamos pues el valor o el índice de quién está incrementando para ver quién está incrementando. Estoy creando 100. ¿Quién hace el primer incremento? ¿Quién hace el segundo incremento, el tercero, el cuarto y así sucesivamente? ¿Cierto? Si nosotros ahora ejecutamos esto y aquí pues vamos a ver probablemente que no siempre va en el mismo orden. Por ejemplo, aquí sí parece que va en un orden. Vamos a ver si por aquí encontramos algunas que están desordenadas, por ejemplo, por aquí, ¿no?
pasa del 22, 23 y luego pasa al 27, 28, 30, bla, bla. ¿Ok? Entonces, si ven, no es que indica que todo vaya de manera ordenada según cómo nosotros hemos creado nuestras acciones o nuestras funciones asíncronas. Ojo ahí, ¿ok? No se crean esta falsa impresión. Por ejemplo, para verlo un poco más pequeño, podemos crear solamente 10 actividades asíncronas. Y pues si vemos ahí, aquí, por ejemplo, es la 8 se ha ejecutado al final. O sea, la actividad creada como octava, pues ha creado aquí, ha hecho el último incremento, ¿cierto? Ha pasado de 9 a 10. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, no indica que crear estas actividades asíncronas, porque lo estamos haciendo con TocoSpawn, ¿cierto? Entonces hemos dicho que con TocoSpawn, ¿qué es lo que hacemos aquí? Creamos nuestra actividad síncrona y la enviamos a la cola global. Pero de ahí no sabemos cuál de los diferentes workers la va a procesar, porque podemos tener varios, ¿cierto? Porque aquí en nuestro Tokio Main hemos activado lo que es por defecto, y por defecto Tokio, que es lo que activa, pues el múltiple worker. Si activamos aquí el flavor de un único worker, ¿cierto? Por ejemplo, así. Entonces ahora vamos a trabajar solo con un único worker. Entonces aquí la garantía de que sea de manera ordenada de la ejecución de estas actividades asíncronas, sí que es factible, ¿cierto? Porque solamente hay un solo worker que tiene que trabajar todas estas actividades asíncronas y estoy creando 100 y la estoy creando de manera ordenada. Indica que cuando estoy en el índice 0 de este bucle, ya le estoy enviando mi primera función asíncrona a la cola global. Cuando estoy en la posición 1 de este bucle, ya estoy enviando mi segunda actividad asíncrona y así sucesivamente, pues hasta la décima, ¿cierto? Entonces indica que yo estoy agregando a esa cola global una después de otra, ¿cierto? Y entonces, cuando existirá un único worker, empezará a tomar esas actividades también de manera ordenada, ¿cierto? Y por esa razón es que aquí vemos que su ejecución también es ordenada. Pero puede suceder el caso de que una que otra por ahí se solape. O sea, que de repente la 5 pueda ejecutarse después de la 6. Dependerá ahí, pues, el waker cuando va a activar o a colocar, digamos, en la cola nuevamente, pues, ese hilo cuando ya está listo. ¿Ok? Pero aquí, como es muy simple, pues siempre vamos a ver este orden secuencial cuando solamente trabajamos con un único hilo. ¿Ok? Lo que jamás deberíamos ver aquí es que si he creado 10 actividades asíncronas, pues mi contador no es de que vaya a quedar un valor menos del 10, ¿cierto? Debería ser el mismo. Entonces, si yo estoy creando 5 actividades asíncronas y mi contador inicial empieza en 0, pues el valor final debe ser 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza el mutex, ¿cierto? No tenemos este problema de que existan data races, ¿cierto? Acuérdense que dentro del módulo de hilos con este mutex hemos creado también un caso no seguro para generar este problema de los data races, ¿cierto? Entonces ahí es donde pues normalmente sucede este problema. Y bien, entonces, este es un caso simple. Hagámoslo un poco más complicado, un ligero nivel un poco más complicado. Vamos a crear dos funciones y dentro de esas funciones, pues que igual vamos a utilizar TokioSpawn para delegarlo a nuestra cola global y que sean los workers que deciden en qué momento las ejecutan, pero vamos a trabajar dos, donde por una parte vamos a incrementar el valor y por otra vamos a decrementar el valor para ver qué sucede, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a crear, por ejemplo, una actividad síncrona y, por ejemplo, aquí vamos a llamarle increment, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí simplemente va a ser utilizar lo que ya hemos hecho aquí y enviar a nuestra función asíncrona que vemos en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar todo este for de aquí, lo vamos a mover a la parte de arriba, así, tal cual está, ¿ok? Si ven, lo estoy copiando. ¿Ok? Para que no se me pierdan y digan, no, ya me perdí ahí. ¿Ok? Pero si vemos aquí, una vez que yo lo muevo a la parte superior, me hacen falta dos cosas que son
Counter y handles. Handles también lo vamos a mover hacia arriba. ¿Ok? Entonces va a ser una función asíncrona que va a crear otras funciones asíncronas. Porque acuérdense que el Tokyo Spawn hemos dicho que es detached, ¿cierto? O sea, que no está conectada a la actividad síncrona que la puede generar. Entonces, esta actividad síncrona a su vez puede generar otras actividades asíncronas que están desconectadas de ella. Entonces, pues son independientes, ¿cierto? Así como ustedes, seres humanos independientes, lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la actividad síncrona padre y todas estas actividades asíncronas que iremos a crear en un bucle, pues son actividades hijas de esta que están, digamos, independientes, ¿ok? Entonces, aquí handles lo mantenemos aquí arriba y perfecto. Pero ahora hace falta counter. Pero counter, ¿qué es? Counter es un arg de un mutex, ¿cierto? Entonces, como es un arg, ya le tendremos que pasar aquí, ¿cierto? Y tendríamos que pasarle del mismo tipo. Entonces, este será un arg de un mutex de un valor de i32, ¿cierto? ¿Por qué un i32? Porque ese es el tipo que el cual estamos trabajando en la parte inferior, ¿cierto? Muy simple. Y aquí viene la pregunta para ustedes, para ver si es que ya están entendiendo bien esto de la ownership. Aquí yo debería pasarle una referencia así del ARC o solo así. ¿Qué dicen ustedes? Dejen ahí en los comentarios la respuesta que ustedes creen. ¿Cuál debería utilizar? ¿Una referencia o no una referencia? ¿Y por qué una y por qué la otra? ¿Mm? Piensen ahí, hagan procesar aquí el gran cerebro que el gran Dios o algún creador, el que crean ustedes, pues les ha dado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a enviar un counter sin referencia, ¿ok? ¿Por qué sin referencia? Porque al final arc internamente va a mantener una referencia al valor original, ¿cierto? Recuérdense que con ARC no duplicamos la información, simplemente creamos una estructura y se guarda donde a nivel de stack y tiene el puntero hacia la información del heap, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho ya en todo lo largo de estos diferentes videos que hemos estado haciendo. Entonces aquí simplemente vamos a enviar esto. ¿Qué más? Aquí, si ven, pues este arg ya lo clonamos, ¿cierto? Entonces, para enviarle a cada una de estas actividades hijas independientes, ¿cierto? Que van a ser todas estas de aquí, pues simplemente se está enviando una referencia de arg, ¿cierto? Entonces, ahí todos van a trabajar sin ningún problema. Entonces, ahora este increment, vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar también esto de aquí, ¿ok? Y va a quedar simplemente pues aquí. Y ahora aquí le vamos a decir Tokyo Spawn, ¿ok? Y vamos a enviarle este increment. De este modo, ¿cierto? Así. Y a este increment, ¿qué le hace falta? Le hace falta un counter. Entonces aquí yo puedo enviar este counter que es un arg, ¿cierto? Pero si le envío así, ¿qué es lo que sucede? Que este arg que hemos creado aquí, pues ¿qué sucede? El ownership se lo lleva, ¿cierto? Esta función de increment. ¿Por qué? Porque aquí no estamos aceptando una referencia. Y si yo necesito utilizarlo aquí en la línea 25, ya no puedo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la solución? Simplemente antes de enviar, pues hago una clonación de este arg, ¿cierto? Y ya está. ¿Cierto? Entonces le envío como si fuera otra referencia. Una estructura propia, ligerísima, ¿cierto? Que internamente mantiene su puntero hacia la información original de este mutex, ¿cierto? Así es como trabajamos. Y perfecto, ya tengo aquí entonces este increment que lo vamos a enviar, es una actividad síncrona, ¿cierto? A la cola global y que a su vez ella tiene la capacidad de crear varias actividades asíncronas gracias a esto, ¿cierto? ¿Cuántas va a crear él? 10 actividades asíncronas que van a ser 10 independientes, ¿cierto? Entonces aquí nuestra actividad o nuestra función principal, ¿cierto? Main, que también es asíncrona, creará a su vez otras actividades o otras, en realidad solo una, ¿cierto? Que también va a ser independiente. Y aquí pues podríamos incluso almacenar su handle y ya está, para luego esperar la respuesta, ¿cierto? Porque si queremos aquí el contador final, verlo después que se hayan ejecutado ambas de estas, entonces necesitaremos aquí decirle pues que
se espere la respuesta, ¿cierto? Y aquí podemos decir un grab. Como siempre, la recomendación para ustedes es un grab. No lo utilicen en producción. Traten de utilizar el pattern matching. Guárdense ese error. Guárdenlo a nivel de log, guárdenlo a nivel de trace, porque el futuro sirve investigar que está fallando en el sistema, ¿cierto? Entonces aquí simplemente pues esperamos la respuesta y luego imprimimos el valor. Entonces hasta ahí nada hemos hecho de complicado. Lo único que hemos hecho es enviar todo hacia esta otra función y esa función a su vez delega el incremento del valor compartido a otra, ¿cierto? Entonces aquí, si ahora lo ejecutamos, ¿qué deberíamos de ver? Pues simplemente igual, ¿cierto? Nada ha cambiado. Y si ven aquí, incluso estamos con un solo hilo, ¿cierto? Vamos a desactivar el solo hilo para poder darle la posibilidad de trabajar con varios hilos. Y aquí ya vamos a ver las cosas desordenadas, ¿cierto? A nivel de ejecución. Entonces vemos aquí, primero ejecutó la 2, luego la 9, la 3, la 4 y así sucesivamente. Y por ejemplo, aquí vemos que el contador no es 10. ¿Qué ha pasado aquí? El mutex no está funcionando. ¿Qué ha pasado? Si vemos aquí, nos están ejecutando nuestras 10 actividades. Aquí sí, si ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí no. No están todas, ¿cierto? ¿Por qué no están todas? Porque probablemente algo hemos hecho mal aquí. Si vemos aquí en el increment, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros terminamos la ejecución de esto cada vez que delegamos la funcionalidad o el trabajo a este Tokyo Spawn, donde le enviamos, pues hemos dicho, a la cola global. Pero luego aquí simplemente resolvemos sin esperar que todas estas actividades se terminen, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo hacemos para terminar? Pues ya lo hemos borrado aquí abajo, tendríamos que hacer un for handle in handles, ¿cierto? Y aquí tendríamos que decirle, para cada handle, tendríamos que hacer un away, ¿cierto? Y aquí, pues, terminar con esto, ¿cierto? Entonces, de ese modo, no liberamos a esta actividad asíncrona mientras todas nuestras actividades independientes hayan terminado su ejecución, ¿cierto? Entonces ellas son independientes a ejecutarse en el momento que se les dé la gana, pero aquí vamos a esperar que se terminen realmente de ejecutar todas o todas hayan pasado a estado ready, ¿cierto? Porque con la wait, pues esperamos el estado ready. Entonces, si ahora volvemos a ejecutar esto, entonces ahora sí siempre deberíamos ver todas, incluso con multi-hilo, ¿ok? Ojo ahí, porque si no, ¿qué es lo que sucedía? Pues esta función de aquí terminaba su ejecución antes de que se ejecuten todas las actividades asíncronas que habíamos creado aquí en este bucle, ¿cierto? Y claro, por esa razón, en temas de tiempo, pues se ejecutaron más, se ejecutaron menos, según pues ahí cómo hayas gestionado todo eso, ¿ok? Ojo ahí también. Entonces, ahí tenemos la primera parte. Si ahora agrego otra función y, por ejemplo, si esta la llamamos decrement, y aquí lo único que cambiamos es que en vez de incrementar en 1, vamos a decrementar en 1. Y aquí simplemente pues cambiamos el mensajito, decrementing, el valor. Entonces aquí nos va a mostrar el valor pues inicial, ¿cierto? Y esta de aquí, ¿dónde la vamos a enviar? La vamos a enviar también aquí, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocarle handle increment para tener ambos, ¿cierto? Y aquí tenemos decrement. Y aquí, en vez de utilizar increment, vamos a utilizar este. Y vamos a enviarle otra vez una clonación del arc de nuestro arc original, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos enviarle otra referencia, otra variable que tenga internamente pues el puntero. Entonces aquí vamos a decirle que antes de que nos muestre el valor final, tiene que esperar que tanto el incremento haya terminado y tanto el decremento también haya terminado, ¿cierto? Ambas de manera independiente, como son. Entonces, ahora ejecutamos. ¿Cuál será el valor final? ¿Qué dicen ustedes? Ahí vemos 0, ¿cierto? Pero no es de que primero se ejecute el 100% del incremento y luego se ejecuta el 100% del decremento, porque si vemos aquí, se empiezan a mezclar las cosas, ¿cierto? Algunas incrementan, otras decrementan, ¿no? O incrementan, decrementan y así, ¿cierto? Si vemos aquí, por aquí la actividad 9 se ejecutaba primera, por ejemplo,
y ha hecho un incremento. De 0 le enviaba a 1. Y luego por aquí hay alguien que ha hecho un decremento. Entonces estaba en 1, ¿cierto? Entonces luego ha bajado otra vez a 0. Y por eso la siguiente actividad, si vemos aquí, lo encuentra en 0, que es este valor de aquí. ¿Ok? Entonces empiezan a incrementarse, decrementarse. Y ahí por eso es lo que vemos el valor final 0. Pero no debería suceder que ambas actividades, una de incremento u otra de decremento, o dos de incremento o dos de decremento, sucedan al mismo tiempo. ¿Ok? No debería suceder que ambas suceden al mismo tiempo y que de repente pasen de un 0 a un 1 ambas. No. ¿Por qué? Porque el mutex nos garantiza que solo uno a la vez pueda acceder a la información, ¿cierto? Y esto es una ventaja y también pues es una desventaja según el tipo de caso de uso que se esté realizando, ¿ok? Depende siempre del caso de uso. Entonces hay varias estrategias que pues, se pueden aplicar según el caso de uso. Para muchos aplicativos, pues mutex es una ventaja, pero no para todos, ¿ok? Es así, ¿ok? Cuando tienes un martillo, no te funciona para todos, ¿cierto? Dependerá para qué necesitas ese martillo, ¿ok? O qué necesitas hacer en realidad. ¿Ok? Entonces, como ven ahí, hemos creado simplemente dos funciones asíncronas, una que incrementa y otra que decrementa, y dentro de ella estamos creando, a su vez, 10 actividades asíncronas independientes, ¿cierto? Porque pues, son independientes por este toque spawn, ¿cierto? Donde simplemente tienen su trabajo o tienen la única obligación, se puede decir así, de incrementar el contador en 1 o decrementar en 1, según pues sea un incremento o un decremento, ¿cierto? Basta, solamente eso. Y si ven aquí, pues siempre es el counter que viene enviado a las dos funciones que le enviamos aquí. Y enviamos siempre una clonación de arg, ¿cierto? Y acuérdense, con esto de aquí no estamos duplicando la información. Porque si no sería un caos aún más grande, ¿cierto? Entonces aquí no existe eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ahora yo activo un solo hilo, por ejemplo? Entonces aquí activamos el flavor y activamos aquí el current thread, ¿cierto? Debería tener el mismo valor de respuesta, ¿cierto? Solo que aquí, pues probablemente sí que se ejecuta cierta secuencia, ¿sí ven? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de ahí, pues empieza el 0 otra vez. ¿Ok? Que empiezan ahí el decremento. ¿Por qué? Porque solo hay un pobre hilo que está trabajando, ¿cierto? Entonces ahí dependerá, pues, quién colocas primero. Si coloco primero que decremente y luego incremente, pues entonces primero veremos que se empiezan a decrementar en negativos. Si vemos ahí, y luego esos negativos empiezan a reducir para llegar al cero. ¿Ok? Porque solo tenemos un solo hilo y todas las actividades asíncronas utilizando Tokyo Spawn la vamos agregando de manera ordenada a esa cola, ¿cierto? Entonces, cada vez que trabaje de manera ordenada a esa cola, pues también la va a ejecutar en ese mismo modo, en ese mismo orden, ¿cierto? Nuestro pobre hilo que será el único a trabajar estas actividades asíncronas, ¿cierto? Entonces, como ven, ahí tenemos un mix de cosas utilizando el toque spam y aquí incluso podríamos utilizar también el spam blocking, ¿ok? Pero ahí es un poco diferente porque este mutex pues es de Tokio, ¿cierto? Y aquí claramente pues alguien de repente me dice, ¿por qué no utilizas un atomic y 32? ¿Cierto? Los valores atómicos. ¿Cuál es la diferencia? Les dejo ahí como tarea. ¿Cuál es la diferencia entre un Atomic i32 y 64, el que ustedes vean, con un mutex? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una gran diferencia? ¿Conviene utilizar un valor atómico o utilizar siempre un mutex? ¿Mm? Entonces los dejo de tarea para que investiguen, para quienes tengan ganas de aprender nuevas cosas. Investiguen para que vean también cuál conviene en ciertos casos. ¿Ok? Entonces, perfecto. Ahí hemos visto pues un caso práctico, un poco, digamos, haciéndoles una competencia, quién incrementa, quién decrementa, ¿ok? Pues garantizando siempre que Mutex solamente permite uno a la vez, ¿cierto? Si les ha quedado dudas, dejen sus comentarios, pero les recomiendo siempre que vayan a ver el módulo de Mutex cuando hemos visto el tema de hilos, ¿ok? El concepto siempre es el mismo, solo que aquí estamos aplicando la concurrencia. En vez de bloquear al hilo y mantenerlo estático sin hacer nada, mientras
el mutex está ocupado o alguien más lo está utilizando. Aquí simplemente, ¿qué es lo que hace? El hilo ejecutor va a realizar otras actividades asíncronas, ¿cierto? Que puede encontrarse, como en nuestro caso, otras 50, 20 actividades asíncronas que también tienen que acceder a ese valor que está ocupado. Entonces, simplemente, pues les dirá, está ocupado, paso a la siguiente, está ocupado, paso a la siguiente y así hasta que en algún momento, pues, algunos o ese valor compartido sea liberado. ¿Ok? Entonces, ahí dependerá mucho, pues, cuántos hilos también se están ejecutando en ese momento. ¿Ok? Pero sea claro, igual, si hay algo que estoy olvidando de decir, dejen los comentarios. Así también apoyan a quien de repente tiene duda. ¿Ok? Y pasamos al siguiente punto. ¿Cómo trabajar con semáforos? ¿O qué es este concepto de semáforos? A diferencia, pues, del mutex. Entonces, veamos un poco la parte teórica de los semáforos. Entonces, un semáforo al final es un modo de sincronizar y colocar un límite a quienes tienen que acceder a cierto recurso. A diferencia de Mutex, que permitía solo uno a la vez, nuestro amigo semáforo puede permitir más de uno. Y eres tú quien decide cuántos pueden acceder a esa información de manera simultánea. ¿Ok? Es decir, que yo a mi semáforo puedo decir, mira, a esta información compartida pueden acceder tres. Eso indica que solo tres actividades asíncronas podrán acceder a esa información. Si llega un cuarto, para ese cuarto ya lo encontrará como ocupado, como bloqueado, ¿no? Cuando ves un semáforo en una esquina, tienes ahí rojo, tienes que esperar, ¿cierto? Todo el tiempo de ese rojo. Cuando se pone en verde, pasan todos los que pueden. Entonces aquí es como colocarle un límite. Entonces, el contador interno que manejará este semáforo es solo para saber a cuántos ha dado acceso. Entonces, si ya llega al máximo de esa cantidad que yo configuro, pues para el resto será semáforo rojo, ¿cierto? Apenas se vaya uno, por ejemplo, se han colocado tres, indica que si ya tres están leyendo, están trabajando con esa información, entonces pues para un cuarto estará todo ocupado. Apenas deja uno o libera la información uno, entonces ya puedo permitirle el acceso a ese cuarto que estaba en la cola. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tiene aquí? Tiene dos actividades o dos acciones. Uno que sería este método de adquirir que permite, como si fuera el bloqueo, pues acceder a la información, ¿cierto? Es como decir, ok, lo tomo yo, me coloco en la cola y yo voy a utilizarlo, ¿cierto? Lo mismo que sería pues el lock de nuestro mutex, ¿cierto? Y luego tenemos release, ¿ok? Así como nuestro log tiene un unlock que lo hace de manera automática, aquí el release también pues funciona de manera automática. Y esto lo hace ¿por qué? Porque dentro de RAS las variables pues se destruyen, ¿cierto? Se aplica un proceso de drop. Entonces, cuando existe este proceso de drop, se va a hacer una liberación en automático, ¿cierto? Entonces, se libera para que alguien más pueda utilizar esa información protegida a través de un semáforo. Veamos un gráfico para a quienes se han perdido totalmente en este concepto. Entonces, el semáforo tenemos que verlo como si fuera ahí una puerta, ¿cierto? Como si fuera un vigilante que va a contar cuántos van a acceder, van a entrar a la oficina o cuántos se van a quedar afuera esperando la cola, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos tener pues la zona activa, la información compartida o cualquier cosa, porque aquí no es solamente mantener un estado compartido, sino cualquier actividad, cualquier operación. ¿Ok? Entonces con esto solamente le vamos a permitir que realice esa operación o permitir que acceda a esa información o permitir algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuatro actividades asíncronas que van a querer pues acceder a esta zona activa. Y aquí, si ven, hemos colocado pues máximo 3. Entonces, 3 serán lo máximo que este de aquí, este vigilante, va a permitir el acceso. Entonces, cuando llegue la actividad 1, va a decirle, señor, yo necesito acceder a esta zona. Entonces, él va a decir, perfecto, no hay nadie dentro, entonces te permito el acceso. Entonces, esta actividad 1 pues pasará. ¿Ok? Le permite el acceso. Internamente este semáforo dirá, perfecto, dentro ya hay 1. Entonces guardará ese contador interno, ¿cierto? Luego vendrá una actividad 2.
y dirá, señor, yo quiero también acceder ahí dentro. Le va a decir, déjame verificar cuántos hay. Ah, solo hay uno, perfecto. Pasa, pasa. Entonces incrementará su contador a 2, ¿cierto? Entonces ya tendrá 2 dentro de esta zona activa. Entonces esta actividad 2 le permitirá el acceso. Luego viene una tercera actividad síncrona. Dice, señor, también necesito entrar a esa zona activa que usted tanto protege. Entonces él dirá, perfecto, ¿cuántos hay en mi lista? Va, hay 2. Perfecto, pasa. Tú eres el último en pasar. Entonces él pasa, su incrementador pasa a 3, ¿cierto? ¿Y cuánto es el máximo que hemos definido? 3. Entonces aquí ellos estarán ahí trabajando, usando, qué sé yo, haciendo sus operaciones. Luego viene un cuarto y le dice, señor, yo también necesito entrar a esa zona activa. Y le dirá, a ver, déjame ver. Ah, adentro hay 3. No, tienes que esperar. En cuanto salga uno, te dejo entrar. Así es como funciona, ¿cierto? Lo mismo funciona cuando vas, no sé, al banco, por ejemplo. Tienes el vigilante afuera que te deja pasar de uno en uno, de dos en dos, según pues cuánto es el aforo dentro de ese local, ¿cierto? Cuando vas a la discoteca también sucede así, ¿no? A veces está lleno, te tienes que esperar hasta que alguien salga, ¿cierto? Entonces, lo mismo es aquí. Entonces, este es como si fuera un vigilante que empieza a contar cuántos dejó entrar y cuántos ya se fueron. Entonces, ¿cuándo entrará esta actividad 4 a esta zona activa? Cuando alguna de estas 3 actividades que se les ha permitido anteriormente se vayan o entren a este estado de release, ¿cierto? Entonces, imaginemos aquí que esta actividad 2 había accedido anteriormente, pues termina de trabajar. Entonces simplemente le dirá, ¿sabe qué, señor? Al semáforo le dirá, yo ya me voy, ya terminé, gracias, ha sido un gusto por hoy. Entonces dice, perfecto, vete, vete. Entonces, como tenía ahí 3 en su lista que ha dejado entrar, ahora serán solo 2, ¿cierto? Entonces ahora le dirá a la actividad 4, mira, se ha liberado un puesto, puedes entrar, ¿cierto? Entonces simplemente la actividad 4 podrá acceder a esta zona activa. Y así con el resto de actividades que puedan existir. ¿Ok? Entonces, esta actividad 4 o 5 o 6, todas las que puedan aparecer un después de la cantidad máxima que este semáforo permite ingresar, simplemente todos se van a colocar en una cola. ¿Ok? Van a estar ahí esperando, ¿cierto? Cada vez que se esté esperando, como estos son procesos asíncronos, ¿qué es lo que va a suceder? El hilo que le está ejecutando, pues simplemente va a pasar otras actividades asíncronas, ¿ok? Sin bloquear, pues, todo el hilo ejecutor de estas actividades asíncronas, ¿cierto? Mágico el mundo aquí, ¿cierto? Y perfecto, este es el concepto. ¿Ok? Entonces aquí el semáforo tiene que ver como una persona que empieza, pues, a contar. Entonces, si a mí me han dicho que máximo debo entrar 3 a la vez, entonces cuento 1, 2, 3, perfecto. Solo 3 pueden entrar, ¿cierto? Si los 3 se van al mismo tiempo, este contador interno pues se quedará a 0 y otra vez dejará entrar a otras 3 actividades si es que ya existen pues en cola, si no pasarán las que existan en ese momento, ¿cierto? Respetando siempre pues este máximo que nosotros vamos a definir, ¿ok? Muy simple el concepto, ¿sí ven? ¿Ok? ¿Y cómo se hace esto entonces a nivel de código? Muy simple. Dentro del módulo SYN de Tokio tenemos esta estructura semáforo que tiene su función new, donde pues podemos colocar aquí, si ven entre paréntesis, no es el valor inicial, ojo, es la cantidad máxima que este semáforo va a permitir por vez. ¿Ok? Entonces pueden entrar de 3 en 3 prácticamente. Si hay 2 ya ocupados, entonces va a poder emitir un tercero. Si ya está todo ocupado, entonces todo el resto tiene que esperar. Si todos se van, entonces deja entrar otra vez a otros 3. Si solo se va uno y ya había 2, entonces pues dejará entrar solo a uno, ¿cierto? Y así. Entonces con esto, si ven, igual si necesitamos aquí que esto sea compartido, entonces pues lo tenemos que agrupar dentro de un arco, ¿cierto? ¿Y cómo utilizamos? Muy simple, por ejemplo, aquí estamos creando varias actividades asíncronas, ¿cierto? Donde a ese semáforo simplemente pues llamamos al método archivo, ¿cierto? Este de aquí sería el equivalente al log de mutex, ¿ok? Y si ven aquí pues es asíncrono, por eso tenemos la opción de utilizar el operador await, ¿cierto? Está genial cuando trabajamos pues con programación asíncrona, ¿cierto? No bloqueamos al hilo, sino que simplemente
Lo pausamos y luego se va a ejecutar en un segundo momento, ¿cierto? Y ya está. Entonces ese es el modo de utilizar este queridísimo, pues, modo o mecanismo de semáforo. ¿Ok? Vamos a la práctica, hacer este caso práctico y con eso pues hemos terminado estos dos conceptos muy simples, muy básicos. Entonces por aquí, no sé qué se activó por ahí el analizador. Entonces vamos a borrar todo esto para que ustedes no se me pierdan. Vamos a desactivar incluso el flavor. ¿Ok? Así dejamos una situación limpia. Vamos a borrar todos estos de aquí. ¿Ok? Borramos incluso los imports. ¿Ok? Todo vacío, como ven, para que no se me estrese. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Hemos dicho pues que tenemos que ver este concepto de semáforo, ¿cierto? Entonces, hagamos el caso simple. ¿Ok? Luego hacemos otro caso un poquito más complicado. Entonces, en este caso simple, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer por aquí una actividad asíncrona. ¿Ok? Por ejemplo, una simple actividad. Tas, chas. Ya tenemos aquí. Aquí, ¿qué es lo que le vamos a decir que haga esta actividad asíncrona? Vamos a decirle que de un semáforo, capture un semáforo y se puede decir adquiera ese control o ese pase, ¿cierto? Pero necesitaremos aquí abajo pues definir ese semáforo. Entonces vamos a declarar aquí nuestro semáforo. Semáforo, así, como que ya se me van las ideas, ¿cierto? Y aquí, ¿qué hacemos? Semáforo. Si vemos aquí, tenemos semáforo que es de módulo SYN de Tokio. Ojo, tenemos que importar ese de ahí, ¿cierto? Y aquí simplemente le decimos new. ¿Y qué colocamos dentro de los paréntesis? ¿El estado inicial? No, ¿cierto? El estado inicial no. Colocamos cuánto es el máximo que él debe permitir que accedan, ¿ok? Para ese control que él tiene que realizar, ¿cierto? Entonces aquí es donde le damos las reglas al vigilante. ¿Cuántos puede dejar que acceda? Pues vamos a decirle 3, así como el ejemplo, para que no se me vayan a perder, ¿cierto? Entonces indicará que solo 3 pueden, pues, acceder. Solo para 3 está disponible algo, ¿ok? Y ya tenemos aquí. Entonces, a esto de aquí tendríamos que enviarlo a esta actividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí vamos a crear varias actividades asíncronas. Vamos a ir creándolos poco a poco. Entonces aquí vamos a decirle que vaya creando desde 0 hasta 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a crear 10 actividades asíncronas, ¿cierto? Donde aquí el clásico es Tokyo Spawn, ¿cierto? Vamos a crear actividades independientes. Donde aquí le podemos, en vez de hacer un async move directamente aquí, vamos a trabajar, pero enviándole una actividad asíncrona ya existente en la parte de arriba, para que vean otro caso ustedes también. Sí, ¿cierto? ¿Ok? Entonces aquí necesitaremos ejecutar o delegar esta actividad síncrona de la línea 3 para que sea ejecutada de manera independiente, ¿cierto? O sea, que lo haga pues el runtime de Tokio cuando se le dé la gana a los workers, ¿cierto? Y ya está, ya tenemos. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que enviarle? Pues necesitamos enviarle el semáforo, ¿cierto? Porque si él necesita esta actividad asíncrona, necesita aquí hacer el uso o decirle, mira, ¿sabes qué? Yo soy el primero o el segundo para acceder a la información que tú gestionas o a las operaciones que tú gestionas, pues necesitaré llamar a este método adquirir, ¿cierto? Entonces aquí necesitaremos pasar nuestro semáforo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir semáforo o si logro escribir semáforo. Y aquí pues necesitaremos una instancia de esto, ¿cierto? Pero si ya pasamos la instancia directa, si como aquí tenemos que crear 10, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a poder hacerlo, ¿cierto? Porque el ownership de RAS nos dice que solo uno puede trabajar a la vez, ¿cierto? Entonces, eso ya nos da la idea que necesitamos agruparlo esto en un arc, ¿cierto? De este modo, ¿cierto? Porque de ese modo yo puedo trabajar con más de uno a la vez. Y ya tenemos nuestro semaforito, ¿cierto? Aquí, si queremos, pues podríamos decirle también cuál es su identificativo de esta actividad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como aquí estamos creando varios, si queremos hacer el log clásico que hacemos, pues necesitaremos agregar aquí el ID. Entonces aquí el ID será este, el index para saber si es la 0, la 1, para ver quién se ejecuta primero, quién se ejecuta después, ¿cierto? Y aquí pues necesitaremos enviar nuestro semáforo, pero nuestro semáforo como tal necesitaremos también colocarlo en un arc, ¿cierto? De este modo.
Claro, no así, sino así, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con más de una y el spawn, que es lo que hace, pues lo mueve esa de ahí, ¿cierto? Necesita el ownership de esa variable. Entonces, por eso necesitaremos aquí hacer eso. Y aquí, pues, para poder enviarle esta variable semáforo, nosotros podemos enviarlo directamente así, pero vamos a tener un problema, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el problema? Una que, pues, es arc, ¿cierto? Lo que él se espera aquí arriba. Este de aquí también es un arc, pero como necesitamos construir varios, pues vamos a perder el ownership, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a crear aquí un semáforo ref, una variable, y que nos va a permitir clonar aquí el semáforo original, ¿cierto? De este modo. Y a esta de aquí sí ya le podemos enviar sin ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estamos enviando una estructura que internamente tiene la referencia a la información original, ¿cierto? Pues esas son las reglas que nos coloca el compilador con el tema de la ownership, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro semáforo. Lo enviamos a la función de la parte superior y ya está. Entonces aquí si queremos, pues podemos almacenar este handle, ¿cierto? Porque es un Tokyo Spawn, hemos dicho que es una actividad independiente. ¿Cuándo se ejecutará? No sabemos, depende de los workers, ¿cierto? Entonces si queremos aquí abajo ver el valor real o el valor final de todas estas operaciones que él ha hecho, pues necesitaremos esperarlo, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir handling handles, ¿cierto? Pero aquí todavía no lo almacenamos, entonces necesitaremos pues aquí crear una variable mutable, ¿cierto? Que lo llamamos handles, donde definimos un vector vacío para almacenar pues todos estos handles de aquí. Entonces tendríamos que tener handles y le agregamos con nuestro amigo push nuestro handle, ¿cierto? Lo almacenamos en esa lista para aquí poder recorrerlo y simplemente pues esperar su respuesta, su estado ready, ¿cierto? De este modo. Y ya tenemos. ¿Ok? Y claro, si ven aquí, pues todavía no utilizamos el método adquire de nuestro semáforo, ¿cierto? Porque hasta ahora lo único que estamos haciendo es crear varias actividades asíncronas y enviarlas a la cola global. Hasta ahora todavía no le estamos diciendo quién de todas estas actividades asíncronas debe adquirir uno de esos pases que le estamos dando a nuestro semáforo, ¿cierto? Entonces aquí necesitaremos hacer esa operación para adquirir ese pase que máximo son 3, ¿cierto? O sea, son 3 cupos disponibles que tiene nuestro semáforo. Entonces aquí nuestra actividad tendrá que decir, dame uno de tus cupos disponibles, ¿cierto? Entonces aquí vamos a definir una variable mutable. Aquí si queremos lo llamamos permit, que será pues, el permiso que nos van a dar para acceder, ¿cierto? ¿De quién? De nuestro semáforo. Y aquí le vamos a decir, dame ese permiso, dame tu cupo, ¿ok? Y aquí pues esto sabemos que es asíncrono, ¿cierto? Si ven, pues es un resultado. Aquí, con fines prácticos, pues simplemente hacemos un grab, ¿cierto? Pero ustedes, ¿qué deben hacer en producción siempre? Tienen que utilizar el pattern matching, guardarse los errores, ¿ok? Porque si algo falla, ¿qué sucede? Genera un panic, se detiene todo el aplicativo. Y muchas veces no queremos que el aplicativo se detenga, que esté activo siempre. Ojo, sobre todo cuando hacen servicios web. Ojo ahí. Entonces, siempre lo recomiendo, pero no sé si lo hace. Entonces, aquí imprimimos el valor, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vamos a imprimir un poco de log en realidad. Vamos a colocar aquí task y aquí colocamos el ID de este task para saber quién está haciendo el trabajo, ¿cierto? Y aquí podemos decir is working con algo, ¿no? Pida permiso, ¿cierto? Que tiene él el permiso. Este es el permiso, que pues en este caso no lo vamos a utilizar, ¿cierto? Así que puede ser una variable simplemente así, ¿ok? Y aquí pues podemos hacer una simulación, ¿ok? Para que haga algo. Entonces aquí podemos decir Tokyo Time, sleep, ¿cierto? Y aquí simplemente podemos decirle Tokyo Time. Y aquí tenemos el duration de Tokyo Time, ¿cierto? ¿Se acuerdan que este duration también es parte de la librería estándar, ¿cierto? Y el otro día dijimos, ¿tiene alguna desventaja? Pues no, no tiene, pero si lo utilizamos ya todo con Tokyo, pues mucho mejor, ¿cierto? Y aquí tenemos from seconds, podríamos decirle pues que
Después de que toma el control o toma ese cupo disponible, le vamos a simular, digamos, de un segundo de espera, para que así, si hay una segunda actividad, tiene que esperar al menos un segundo para darle acceso, ¿cierto? Pero si no, pues va, así como toma el control, rápidamente libera ese cupo disponible, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle un poco más grande, 3 segundos, ¿ok? Entonces después que le dan el cupo disponible, él va a trabajar por 3 segundos. Y aquí pues podemos trabajar, por ejemplo, para conectarnos a un servicio web, para conectarnos a un servidor FTP, para hacer escrituras en el disco, ¿ok? Descargar un archivo, por ejemplo, ¿ok? Dependerá ya cuál es el caso de uso pues que ustedes quieren hacer. ¿Ok? Entonces ahí basta. Entonces si ahora nos vamos por aquí a la terminal, limpiamos esto y hacemos un cargo RAM, ¿cierto? Por aquí, nos veamos qué sucede. Entonces si vemos ahí empiezan las actividades a ejecutarse y se ven, se ejecutan de 3 en 3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciéndole que el máximo van a ser de 3 y al final, por ejemplo, se ejecutó solo una, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos creado solamente, ¿cuántas actividades por aquí? 10, ¿cierto? Entonces se ejecutan de 3 en 3, pues 3 por 3 da 9, ¿cierto? Y se queda una solamente, pues, para el décimo. Entonces esa última se ejecuta aquí, ¿cierto? Entonces, para esto nos sirve un semáforo. ¿Ok? Como darle permiso pues a 3 actividades para que se ejecute. ¿Ok? Aquí pues el tiempo es el mismo, por esa razón es que se ve que se ejecutan de 3 en 3, pero recordemos que no es del todo así. O sea, si hay alguna actividad que termine en un tiempo más corto, libera ya ese cupo para que alguien más también pueda acceder, ¿cierto? Y pueda ahí tener tiempos diferentes. Bien, entonces, pues, si ven de este modo es como nosotros vamos creando, digamos, una especie de control de permitir solo una cierta cantidad de accesos, ¿ok? Es como darle, pues, un cupo de disponibilidad con cierta cantidad a cierto mecanismo, ¿ok? Espero sea claro, igual si tienen duda, pues he tratado de ir un poco rápido, pero igual dejen ahí sus comentarios. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Este pues un ejemplo simple, ¿cierto? Donde tenemos un simple semáforo, le hemos colocado su tiempo, su disponibilidad máxima y luego simplemente hemos creado diferentes actividades asíncronas que se van ejecutando según nuestro semáforo pues les permita o no les permita acceder, ¿cierto? O realizar la operación. Hagamos un caso un poco más estructurado, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí algo que normalmente pues se utiliza en el mundo real para hacer una estructura o un mecanismo que permita descargar archivos de algo, ¿ok? Y por ejemplo, pues cuando descargamos archivos, de repente necesitamos colocarle cierto límite. Indica que no necesitamos que se vayan descargando. Si yo mando 800 actividades, no es que me van a hacer las 800 actividades empezar a descargar los archivos. ¿Por qué? Porque también me satura toda la red, ¿cierto? Entonces, de repente puedo definir que si yo creo 800 actividades, solamente se ejecuten o que empiecen a descargar, por ejemplo, de 3 en 3, o un máximo de 3, o un máximo de 2, ¿ok? O un máximo de 1, si quisiéramos, ¿cierto? O incluso si estamos leyendo archivos del disco, por ejemplo, pues si creo 500 actividades, si cada una al momento que va a leer archivos se lo va a cargar todo en memoria y de repente son solamente 1 megabyte de archivo, cuando se lo va a leer, ¿qué es lo que va a pasar? Si creo 800, son 800 megabytes que vamos a tener que tener en memoria activa, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, no, necesito limitarte, ¿cierto? Porque si creo 1 millón de actividades asíncronas, de repente pues todas logran ejecutarse y pues termino con 1 millón de gigabytes ocupados, ¿cierto? Entonces no queremos eso, necesitamos controlar, es decir, ok, el máximo que se van a ejecutar para ciertas operaciones va a ser 3, 4, 5, según pues sea el caso de uso. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente una estructura que va a simular la descarga de archivos. ¿Ok? Y para simularlo, pues tocaremos ahí un Tokyo Sleep, pero
en el constructor de esta estructura vamos a manejar pues este semáforo para que no se alargue al infinito. Ok, entonces vamos a ver cómo crear esto de aquí. Entonces vamos a crear aquí pues nuestra estructura downloader que va a permitir pues va a ser nuestro descargador de cosas, ¿cierto? Entonces su trabajo que va a hacer pues descargar algo de un modo u otro va a ser eso, ¿cierto? Entonces, por aquí, ¿qué es lo que debería tener como estado nuestra estructura o qué estado debería manejar internamente? Pues su semáforo, quien va a controlar el límite, ¿cierto? Para estas descargas que vamos a hacer. Entonces, por aquí podemos o llamarlo semáforo nuestra estructura como tal o simplemente pues le colocamos límite. Dependerá ya el nombre que ustedes gusten. Y esto pues, como va a ser ejecutado por diferentes actividades asíncronas, simplemente necesitaremos guardar un estado ya con un arc para evitarnos el problema de el ownership, ¿cierto? Entonces por aquí tendríamos un semáforo y ya tenemos nuestra estructura, ¿ok? Básica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente necesitaremos agregar funciones y métodos a nuestra estructura, ¿cierto? Entonces, como tal, primero necesitamos pues aquí agregar nuestra función asociada, pues new, para simular nuestro constructor, ¿cierto? Que va a devolver en este caso, pues self, o sea, una instancia de sí mismo. Entonces aquí pues creamos y si ven pues nos solicita ¿qué cosa? Un límite. Le damos como límite a él. Pues tendremos que decirle aquí que va a ser el límite, ¿cierto? En este caso hemos dicho que será un arc, entonces le debemos será un arc new y aquí le vamos a decir semáforo y le vamos a decir new. Pero necesitamos saber cuánto va a ser el máximo de permisos para que pueda realizar cierta acción o operación, ¿cierto? ¿Cuántos son los cupos disponibles? ¿A cuántos le damos acceso que hagan algo? Entonces, esto de aquí le vamos a hacer que pues sea enviado del exterior. Entonces, podemos decir aquí max concurre, ¿cierto? Y aquí podemos trabajar con size. Y este max concurre le enviamos a este de aquí, de este modo. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que estamos definiendo es nuestro semáforo y como el semáforo necesita saber cuántos elementos o cuántos permisos él puede dar, en este caso, pues lo vamos a obtener del exterior. Alguien nos tiene que indicar cuántos permisos podemos dar aquí al amigo, ¿cierto? Entonces, eso será lo que tendremos que hacer. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues simplemente por aquí podemos definir una función asíncrona. Si logro escribir asíncrono, ¿cierto? Y aquí podemos decir pues que este va a ser la ejecución como tal, ¿cierto? Entonces indicará que si yo quiero ejecutar la acción que tiene que realizar esta estructura downloader, pues tiene que pasar por este método de aquí, ¿cierto? Entonces al ser un método necesitamos self, ¿cierto? Y como necesitamos la información compartida, utilizamos pues aquí la i comercial. Perfecto. ¿Qué más necesitamos por aquí? Por ahora solo esto. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer punto será irnos a nuestro semáforo, nuestro limitador. Necesitamos decirle, ok, quiero yo uno de tus permisos. Dame uno de tus permisos antes de realizar algo, ¿cierto? Porque él es el que va a decidir si nos va a dar o nos va a permitir ese acceso o no. Y aquí, pues simplemente, como esto es await, le decimos que sea await, ¿cierto? Ya tenemos. Y todo esto de aquí, pues almacenamos por aquí en una variable de este modo. Ok, si ven, es un resultado de algo, ¿cierto? Que nos da aquí el permiso de nuestro semáforo. Esto al final no lo vamos a utilizar, pero nos interesa simplemente pues para tener el acceso. Pero si ven, es un resultado, tendríamos que gestionar también pues aquí si es que sucede algún error al momento que tenemos el permiso. Y aquí vamos a agregar un poco de trace, de log, para saber pues qué está sucediendo aquí, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir, esta actividad va a tener un identificativo seguramente al momento que se ejecuta, porque pueden ser más de una actividad síncrona que puede invocar a este método run, ¿cierto? O internamente él puede construir la cantidad de actividades asíncronas que él crea conveniente. También dependerá, pues, cuál sea el caso de uso. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir download file. ¿Ok? Y aquí vamos a necesitar un identificativo. Entonces vamos a por ahora pasarle del exterior. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
Y este de acá le pasamos por aquí Job ID o Task ID, el que ustedes gustan. Y aquí pues tendríamos que hacer las verdaderas operaciones para descargar este archivo. De repente nos conectamos trámite protocolo FTP, nos conectamos trámite protocolo HTTP, de repente está en un S3 de Amazon Web Service, ¿cierto? O quién sabe dónde esté, de repente pues tienen por ahí un aplicativo que guarda la información de archivos y pues simplemente para descargarlo utilizas también protocolo HTTP, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces dependerá ahí dónde esté. Como aquí pues no vamos a implementarlo como tal, que si no nos demoramos y ustedes se van a perder un poco más, necesitamos entrar en algunos otros conceptos, ¿cierto? Entonces aquí simplemente pues vamos a simular. ¿Cómo lo simulamos? Con un Tokyo Time Sleep, ¿cierto? Y aquí incluso estoy colocando un sleep dentro de un sleep, no hagan eso. Entonces aquí colocamos la duration, ¿cierto? Y aquí podemos decirle from seconds. Por ejemplo, podemos decirle 8 segundos. Todo esto sabemos que esto es así, ¿cierto? ¿Ok? Entonces ahí pues ustedes tendrán que escribir la verdadera lógica de qué es lo que tiene que hacer este caso de uso. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nuevamente imprimir otro log para saber si es que ya terminó o no terminó, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir el ID de esta actividad, pues se completó. Y aquí imprimimos simplemente esto, ¿ok? Solo con fines de ver algo cuando se esté ejecutando. El log es muy importante. En este caso, pues todavía no tenemos mecanismos de login, ¿cierto? Entonces utilizamos el print line. Que en producción el print line, ojo, es una desventaja grande, porque esto de aquí, pues, hace llamadas a sistema. Ojo ahí, ¿eh? Entonces, si tienen en producción un print line dentro de funciones asíncronas, malo, malo, no se hace eso, ¿ok? Entonces traten de utilizar, por ejemplo, Tracing, que también lo gestiona todo el ecosistema de Tokio, que está optimizado para trabajar con la programación asíncrona. Ojo, ¿ok? Entonces, si tienen print line en producción dentro de funciones asíncronas, mal, ¿ok? Analicen ahí la memoria y van a ver incluso los hilos cómo van trabajando y cuando utilizan print line, por ahí van a ver un poquito de delay que les está generando. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Entonces, ya tenemos nuestra estructura downloader. Tenemos su constructor, lo único que hace es, desde el exterior, nosotros le especificamos a cuántos va a permitir para que ejecute qué actividad, en este caso, run, ¿cierto? Y dentro de esta función run, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero te estamos tomando el cupo disponible que alguien nos va a especificar. Entonces, si alguien coloca el cupo disponible 1, entonces, pues el primero que obtenga ese cupo va a poder realizar estas operaciones desde la línea 19 hasta la línea 24. En realidad, desde la línea 18 hasta la línea 24. ¿Ok? Solamente pues si tiene disponibilidad. Si no hay disponibilidad de cupo, entonces se va a quedar aquí esperando en la línea 17 un cupo. ¿Ok? Que cuando alguien, si ya lo tenía ocupado, pues termine de ejecutar esto, entonces dejará libre otra vez ese cupo. ¿Ok? Entonces, semáforo que le da ahí el acceso. Y ya tenemos nuestro semáforo. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos a eso de ahí? Pues alguien me puede decir, muy simple, ¿no? Creas aquí una instancia de downloader, new, le colocamos, por ejemplo, aquí y le decimos 2, ¿cierto? O sea que va a poder ejecutar la función o el método run máximo 2 a la vez, ¿cierto? Porque es el número de máxima concurrencia que le estamos permitiendo. Y ok, y aquí tengo yo mi instancia. Entonces yo aquí puedo colocar, por ejemplo, es mi worker o la actividad que tengo que realizar, qué sé yo. Depende pues cómo lo quieran llamar. Y si quiero llamar a esto, pues simplemente tendría que ser worker run, ¿cierto? Y aquí le puedo decir, por ejemplo, es 1 y ya está, ¿cierto? Y como esto es asíncrono, tendrá que ser await. Y está, pero ahí solamente lo estamos ejecutando una sola vez. ¿Y el cuánto es el máximo que limita? A 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle que se ejecuten varias o que ejecuten varios este downloader como tal? Entonces aquí, pues, vienen los bucles, ¿cierto? Los bucles son nuestros amigos cuando queremos hacer esto. Entonces aquí podemos decirle que, por ejemplo, genere 10 actividades asíncronas que ejecuten este downloader. Entonces aquí dentro de esto, pues podemos hacer un Tokyo Spawn, ¿cierto? Para crear diferentes actividades asíncronas independientes. Entonces aquí podríamos decir async move, ¿cierto? Para delegar a esta closure asíncrona y pues aquí simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nuestro worker lo vamos a ejecutar.
como tal. Y así, ya está, ¿cierto? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque aquí estamos pues dándole la ownership a esto, ¿cierto? Entonces, como necesitamos que se vayan o necesite la ownership para cada una de las 10 actividades que vamos a construir, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ARC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos ahí compartir la referencia, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir que estos de aquí esté un ARC new, ¿cierto? De este modo. Y aquí, antes de enviarle al Tokyo Spawn, tenemos que crear una clonación de ese ARC, ¿cierto? Entonces aquí puede decir worker ref. Y aquí tengo que decir ARC clone, ¿cierto? Y aquí, ¿qué le envío? Pues el worker original, ¿cierto? O alguno de los workers que tenga a disposición. Con la i comercial, no con el dólar, ¿cierto? Entonces tenemos ahí nuestra referencia. Y esta referencia sí ya le puedo pasar pues a este señor de aquí. ¿Ok? Como ven, basta. Pero, como este es un Tokyo Spawn, ¿cierto? Es una actividad asíncrona independiente. Y si a mí me interesa esperar que todas estas actividades asíncronas independientes se terminen de ejecutar o pasen a su estado ready, tengo que almacenar ese join handle que él me da en algún lugar, ¿cierto? Porque si no, no sé cuándo se terminaron de ejecutar. De repente termina la ejecución del main y esas actividades todavía no han terminado de ejecutarse. Y yo quiero que se terminen para yo luego terminar la ejecución de todo el aplicativo. Entonces, por ejemplo, por aquí puedo crear una variable handles que clásicamente hacemos en estos videos y creamos aquí un vector de new y aquí a nuestro handles, ¿cierto? Le agregamos nuestro handle y ya está. ¿Ok? ¿Cierto? Esto solo simplemente para saber si es que ya ha terminado su ejecución. Esta actividad asíncrona que estamos construyendo, que son 10 que estamos construyendo, ¿cierto? Yo no sé cuándo terminarán ellos, es asíncrono. Y aquí lo único que hacemos pues será, recorremos a estos handles, a este vector y por cada handle le vamos a decir que se espere pues su trabajo, ¿cierto? Que se termine su ejecución. Y está. ¿Ok? Básico, básico. Entonces, ¿qué debería suceder ahora? Aquí este i, pero le tenemos que enviar aquí, ¿cierto? Porque si no, siempre es actividad 1. Perdemos, estamos construyendo 10 ahí. Entonces, ¿qué debería suceder aquí? Cada vez que ejecutamos este RAM aquí, y como estamos construyendo 10, lo que debería suceder es que él, al momento que se ejecuta, debe permitir máximo a 2, ¿cierto? ¿Por qué a 2? Porque aquí le estamos definiendo 2. ¿Cierto? Si le permitimos solo uno, indica que solo uno a la vez de todas estas 10 debería ejecutarse. ¿Por qué? Porque el permiso o los cupos disponibles que vamos a dar es de 2 o de 1 o de 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se ejecuta todo esto de aquí. Hacemos aquí un cargo run. Entonces deberíamos ver, por ejemplo, es ahí, empiezan 2, ¿cierto? La 0 y la 1 empiezan ahí a trabajar, ¿cierto? Luego vemos que la 0 y la 1 se completaron, entonces como ya hay otra vez 2 cupos disponibles, otras 2 empiezan a trabajar. Por ejemplo, es aquí una, la actividad 3 terminó antes de la actividad 2, ¿cierto? Entonces, apenas tenemos un cupo disponible, alguien más empieza a tomar ese cupo disponible, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es aquí la actividad 4 empezó ya a tomar ese cupo disponible, entonces luego aquí se libera otro cupo disponible y pues hay otra actividad que empieza a tomar esos cupos disponibles. ¿Ok? Entonces aquí, como ven, pues no es que se van a ejecutar siempre de dos en dos, sino depende también quién termina primero, ¿no? Si hay alguna actividad que termina antes de, entonces libera ya ese cupo para que alguien más pueda utilizarlo, ¿cierto? Entonces es como cuando vas al banco, ¿cierto? Y está ahí el vigilante y solo te deja pasar de dos en dos o según cuánto número de personas pues exista dentro de ese lugar, el aforo que se llama, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un poco cómo se gestiona. Y ahora, ¿qué pasa si yo aquí le digo, por ejemplo, yo te permito solo de uno en uno? Entonces, cambiará aquí, ¿cierto? Indicará que solo una se ejecutará del inicio al fin. Es como volverlo secuencial, ¿cierto? Entonces ahí tiene que esperar cuánto tiempo le hemos dado aquí, pues 8 segundos, como un poquito alto, ¿cierto? Entonces, pero digamos que se ejecutará uno después del otro hasta terminar, pues, todas estas actividades, ¿ok? Entonces, mientras él ahí se ejecuta, repasemos un poco, tratamos de entender bien qué es lo que hemos hecho aquí. Entonces,
Hemos generado una instancia de esta estructura downloader, ¿ok? Que internamente sabemos que él sabe cómo gestionar esa cantidad de cupos disponibles que le vamos a especificar. Aquí le estamos diciendo por ahora 1. Indica que pues solamente hay un cupo para realizar una operación. Y esa operación la ejecutamos aquí en esta línea 36, que a su vez, si vemos aquí, está en una actividad, está delegada a una actividad asíncrona independiente. Indica que nosotros creamos la actividad, se manda a la cola global y luego son los workers. Si tenemos 1, 2, 3, 4, pues empiezan a tomar todas esas actividades cuando ellos crean conveniente, ¿cierto? Cuando estén listos para realizar estas actividades asíncronas. Y cuando se llame a este método run, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a ver si es que hay cupos disponibles, ¿cierto? Entonces, el primero que llame a esta función adquirir, pues tomará el cupo disponible. Si solo hay uno, tomará ese único cupo que hay. Y él podrá empezar a hacer estas actividades desde la línea 18 hasta la línea 24. Si en el caso no hay cupo disponible, él se va a quedar aquí en la línea 17, ¿ok? Se va a quedar aquí pausado, esperando un cupo disponible, ¿ok? Porque es asíncrono, si vemos aquí, ¿cierto? Es await, es asíncrono. Entonces, si no hay cupo disponible, no va a poder seguir a las siguientes líneas, ¿ok? 18, 19 no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no le están dando el cupo para que él haga algo, ¿cierto? Y luego, una vez que se le tenga el cupo, pues podrá realizar esta línea de aquí y aquí como tal, pues esperar 8 segundos, ¿cierto? Y después de 8 segundos ya podrá completar. ¿Ok? Entonces, como ven, el semáforo es un mecanismo muy interesante que nos ayuda a hacer esto. ¿Y ahora qué pasa si yo aquí, por ejemplo, permito 10 actividades? Mucho mejor, ¿cierto? Porque acá hay 10 actividades disponibles que yo creo y hay 10 cupos disponibles. Entonces aquí todas, si vemos ahí, empiezan a trabajar en un solo golpe, se puede decir, ¿cierto? Y todas también responden, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, es aquí coloco 10 actividades y creo solamente 100? Entonces aquí, pues, se irán ejecutando de 10 en 10, ¿cierto? O según, pues, vayan liberando también los cupos. Pues, como ven ahí, empieza ya el caos una vez que empiezan a terminar su ejecución estas actividades asíncronas independientes. ¿Okay? Entonces, el semáforo es muy utilizado, sobre todo pues, cuando queremos limitar este tipo de acciones o operaciones, ¿okay? Dándoles un poco una especie de límite, ¿okay? Para que no nos saturen, porque si está descargando un archivo y si yo logro crear 100 actividades asíncronas, si me hace 100 descargas, me va a saturar la red, ¿cierto? Entonces, queremos un poco controlarlo. Y luego de repente, pues 100 descargas ahí al mismo tiempo, me puede también llenar el disco, ¿cierto? Entonces, de repente hay algunos procesos que están descargando, hay otros procesos que están procesando esas descargas. Entonces, queremos que exista cierto control, ¿cierto? Entonces, nosotros no nos tomamos, digamos, el problema de crear tantas actividades asíncronas, sino simplemente limitarlas que se vayan ejecutando según cierto límite, según cierta cantidad de cupos disponibles que pueda existir. Ok, entonces como ven, para esto sirve nuestro amigo semáforo. A diferencia que el mutex, recuérdense que el mutex solamente permite uno a la vez, ¿ok? Sea para lectura, sea para escritura. Aquí en este caso no es tanto de leer o escribir, sino simplemente para realizar operaciones. En este caso la operación que se va a realizar es esto de aquí. Entonces, si tengo un cupo disponible, puedo realizar las siguientes líneas de código, ¿ok? Y esto pues puede estar en otra función, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dependerá ya ahí cómo quieran estructurar pues su ejemplo, su caso de uso. ¿Ok? Y basta. Estos son los conceptos que hemos visto el día de hoy. Pero sea claro, dejen siempre ahí sus comentarios y vamos a nuestro repaso de siempre, antes de terminar lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, aquí estamos, ¿cierto? Están listos para el último repaso y así ya quedan libres para irse a disfrutar de la vida. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy? Dos conceptos muy importantes. Uno es el mutex, pero utilizándolo dentro de los procesos asíncronos, ¿cierto? Esto de aquí nos ayuda, ¿por qué? Porque aprovechamos el cooperative multitasking, ¿cierto?
Es muy importante el Cooperative Multitasking. A diferencia del mutex de la librería estándar de RAS, que se utiliza mucho para trabajar con los hilos, ¿qué es lo que hace él? Pues él bloquea el hilo del sistema operativo, ¿cierto? Hasta pues cuando alguien desbloquee ese bloqueo que ha hecho al momento que ha tratado de leer la información, ¿cierto? Eso es lo que hace nuestro amigo mutex de la librería estándar. A diferencia del mutex de Tokio, ¿cierto? El mutex de Tokio es asíncrono, indica que si el recurso está ocupado, está bloqueado porque alguien más lo está utilizando, ¿qué es lo que hace el hilo? Pues simplemente se va a realizar otras actividades asíncronas que pueda tener en su cola, ¿cierto? De otro modo, simplemente pues bloqueará él y tendrá acceso a ese recurso compartido, ¿cierto? Entonces, esto está genial cuando trabajamos con los procesos asíncronos, ¿cierto? Entonces, importante aquí conocer esta diferencia. Eso indica que dentro de una función asíncrona, yo no debería utilizar el mutex del módulo sin de la librería estándar, ¿cierto? Porque nos sucedería lo mismo que nos sucedía con el sleep, ¿cierto? Que hemos visto ya en los videos anteriores. Entonces, ojo ahí, ¿ok? Tratemos de no cometer este error. ¿Y cómo se utilizaba? A nivel de sintaxis, muy simple, ¿cierto? Utilizamos mutex new para crear una instancia y entre paréntesis, pues pasamos el valor que vamos a compartir, ¿cierto? Que puede ser un valor numérico, una estructura, un arreglo, un vector, lo que sea, ¿ok? Lo importante es que este mutex lo tenemos que importar. ¿De quién? De Tokyo Sync. ¿Ok? Importante. Si lo importamos de std sync, ahora indica que es pues que va a bloquear el hilo y nos va a generar un problema si trabajamos con programación así, ¿no es cierto? Y como yo bloqueo al resto para poder hacer las operaciones de lectura o escritura o lo que me dé la gana a mí, pues tengo que llamar al método log. Y luego, como implementa el try future, puedo utilizar aquí el await, ¿cierto? Simple. Y luego simplemente pues puedo realizar la operación de lectura o de actualización, si en el caso pues sea el caso de uso, ¿cierto? Y luego simplemente pues el resto es solo gestión del join handle, ¿cierto? Nada más que eso. ¿Y qué más hemos visto? Hemos visto también el concepto del semáforo, ¿cierto? Y hemos dicho que el semáforo es un mecanismo que nos permite limitar por cierta cantidad ciertas actividades que pueden realizarse o no, ¿ok? Donde aquí vamos a trabajar con dos métodos. Uno es el adquire, que nos permite prácticamente tener un cupo, ¿cierto? Si es que hay disponibilidad. Y con el release es ese cupo que ya nos han dado, pues dejarlo libre otra vez, ¿cierto? Liberar ese cupo que con el método adquire hemos tomado, ¿cierto? Y entonces, este semáforo, pues nosotros tendremos que especificarle cuántos cupos disponibles va a trabajar o con cuántos va a trabajar. Por ejemplo, aquí en nuestro gráfico estamos diciendo que va a trabajar con un máximo de 3. Indicará pues que este cupo serán tiquecitos que les irá dando a las personas o a las actividades asíncronas que quieran realizar pues cierta actividad o entrar a cierta zona, ¿cierto? Él va a proteger esta zona activa. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, 4 actividades asíncronas. Entonces las primeras 3, porque su máximo es 3, pues simplemente les permitirá entrar a esta zona, ¿cierto? Entonces, la actividad 1 tendrá su cupo, la actividad 2 tendrá su cupo, la actividad 3 tendrá su cupo. En cambio, la cuarta, como ya no hay cupos disponibles, ¿él qué es lo que tiene que hacer? Tiene que esperar a que alguno de estos de aquí libere ese cupo, ¿cierto? Entonces, cuando alguna de estas 3 actividades libere el cupo, entonces ya la actividad 4 pues podrá acceder a la zona activa, a la zona protegida por este semáforo. ¿Ok? ¿Y cómo se utilizaba? Muy simple, ¿cierto? Lo importante es importar semáforo de Tokyo Sync y entre paréntesis especificamos cuál es la cantidad máxima de actividades concurrentes con la cual él va a permitir, o los cupos disponibles que él va a tener a disposición, ¿cierto? Y luego simplemente, pues, cuando necesitemos obtener un cupo,
utilizamos el método adquirir, o sea, adquirir. Se adquiere el cupo, ¿cierto? Y cuando esta función asíncrona termine su ejecución, en automático, cuando se eliminará esta variable permit, pues simplemente se libera ese recurso, ¿cierto? O se libera ese cupo, ¿ok? Para que alguien más pues pueda tener la disponibilidad de ese cupo o pueda utilizar ese cupo. Dependerá ya el caso, ¿cierto? Entonces, con eso pues es en lo que hemos visto este mecanismo de el semáforo. Como ven, muy simple el concepto y también muy simple aplicarlo, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes necesiten, por ejemplo, proteger cierta acción o cierta funcionalidad a un número limitado de actividades asíncronas, pues tienen ahí el semáforo, ¿ok? Muy diferente a lo que es el mutex, ¿cierto? Porque el mutex al final internamente protege un valor. El semáforo no protege un valor, protege acciones. Puede proteger la llamada a una función, puede proteger incluso pues alguna operación que tú desees realizar, ¿cierto? Entonces, hay diferencias ahí. ¿Cuándo utilizar el uno, cuándo utilizar el otro? Pues depende del caso de uso, ¿cierto? Si tú tienes un estado, un valor que debería compartirse por diferentes actividades asíncronas, si te interesa que se garantice que solo uno a la vez pueda leer y escribir, entonces pues utilizas un mutex, ¿cierto? El semáforo, si es que tienes operaciones por realizar, pero puedo utilizar solo semáforo y no el mutex, sí lo puedes también utilizar, ¿ok? Será un semáforo de un 1, pero ten en cuenta pues que tienes que proteger bien el estado, ¿ok? Que ya por defecto digamos que el mutex lo tiene de manera nativa. En cambio el semáforo no necesariamente. Pero si creas una estructura, encapsulas todo, pues puedes llegar a hacer lo mismo. Y la pregunta para ustedes que quedó de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre un mutex y los atómicos? Al Atomic y 32, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? Esa es la tarea que tienen ustedes para, si les gusta entender o aprender, pues ir investigando y dejen por ahí los comentarios, me van diciendo cuál es la respuesta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo utilizarían o no lo utilizarían? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo video donde seguimos en este mundo de Tokio. ¿Okay? Como ven, ya empezamos a ver otros mecanismos. También vamos a ver ahí los canales dentro de Tokio. Van a ser asíncronos seguramente, a diferencia de lo que hemos visto con los sinos. ¿Okay? Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Eso es todo por hoy. Los espero en el próximo video. A la próxima.